¿Qué significa realmente la expresión "es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios"? Fíjate que he visto en las redes sociales una explicación que suena muy espiritual, pero que es completamente falsa. ¿Y por qué es falsa? Bueno, no porque a mí se me ocurra, sino porque hace caso omiso de la interpretación que hace el mismo Señor Jesús. Y aunque no lo creas, porque tampoco leen el texto con atención. Permíteme explicártelo. Esa expresión se halla en boca del Señor Jesús luego del encuentro que él tiene con un joven rico, que finalmente se aleja porque tenía muchas posesiones, se aleja muy triste. En ese instante, el Señor se dirige a sus discípulos y les dice lo siguiente. Eso está en Mateo capítulo 19, versículos 23 al 24. De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús les respondió: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bien, si lees con detención, te darás cuenta que aquí ya tenemos la clave hermenéutica, pues el mismo Señor Jesús interpreta su propia metáfora. No obstante, hay personas que hacen caso omiso de las palabras del Señor y del texto e interpretan de la siguiente manera. Ellos dicen que cuando las puertas del muro de Jerusalén se cerraban y los mercaderes no podían ingresar con sus cargamentos, existían unas pequeñas puertas llamadas ojos de aguja, con su forma ovalada, semejando a una aguja de coser, por donde el camello podía pasar, siempre y cuando se despojara de toda su carga y entrara arrodillado y con dificultad, ¿cierto?, por esa pequeña puertecita. Y se explica que de esa manera un rico podría entrar en el reino de Dios, despojado de todas sus posesiones y arrodillado, humillado, para poder caber, ¿cierto?, dentro de esa pequeña abertura. Bueno, aparentemente suena muy espiritual, pero eso no es lo que el texto dice. Además de ser una falsa interpretación que viola el texto, hay un problema histórico, pues no hay evidencia arqueológica del siglo I que mencionare tales puertas, y la referencia más antigua se remonta a la Edad Media, es decir, al siglo IX en adelante. Pero vayamos al texto y la interpretación que el mismo Señor hace. A ver, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Verdad? Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Tenemos que fijarnos mucho en el texto, leer el texto. Mire la reacción de los discípulos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Si observamos la reacción de los apóstoles, es de asombro, pues según esa lógica era imposible que un camello, un animal, cupiera en el ojo de una aguja. Y esta reacción de los discípulos echa por tierra que hubiesen puertas pequeñas, porque ellos lo ven como imposible. Luego, en el versículo 26, el Señor dice: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Te das cuenta? Aquí está la interpretación, es imposible. Jesús está ratificando que esas puertecitas es imposible que existieran, no estaban allí. Es decir, en otras palabras, es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja de coser. Eso es lo que está diciendo. Y de esta forma está sepultando completamente la idea de estas pequeñas puertas, ¿cierto? Pues si hubiesen existido, bueno, eso hubiera sido posible. ¿Te das cuenta? El mismo texto lo está diciendo. Entonces, cuando el Señor habla de un camello y de una aguja, está usando una figura de lenguaje llamada hipérbole semítica en este caso, que muestra obviamente una imposibilidad. El camello era el animal más grande conocido en esa región,
y que por supuesto era imposible que pasara por el ojo de una aguja de coser. Algunos sostienen también que podría ser una soga, en vez de camello, soga, pues en griego las palabras camello, que es camelon, y soga, que es camilon, ¿te das cuenta? Son similares. En todo caso, seguirían siendo una imposibilidad, pero la evidencia más antigua atestigua que la palabra usada es camello, tanto en el manuscrito sinaítico como el manuscrito, el Códex Vaticano. ¿Bien? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que está enseñando Jesús? No está diciendo que los ricos entran con dificultad en el reino de Dios o que necesitan una puerta distinta o secreta, sino que está diciendo que la salvación es humanamente imposible, que las riquezas crean una falsa autosuficiencia que se convierte finalmente en un Dios, ¿verdad? Con D minúscula, y que la salvación es una obra soberana de Dios. Si te das cuenta, el joven rico era moral, religioso, cumplidor. Si lees el contexto te vas a dar cuenta de eso. Pero estaba espiritualmente muerto en la falsa seguridad que le daba su Dios, el dinero. ¿Ok? Por tanto, teológicamente, este texto es un argumento muy fuerte a favor de la depravación humana, de la incapacidad espiritual y de la necesidad absoluta de la gracia soberana de nuestro Señor. Bueno, si esta reflexión te hace bien, te hace pensar, bueno, dale like, compártelo y suscríbete al canal, porque de esa forma nos ayudas a seguir compartiendo estos mensajes con claridad y sin religiosidad.